Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al economista Jaime Carrera, quien dirige el Observatorio de la Política Fiscal, para analizar con él el estado de los números de la economía, de las finanzas del país y entender un poco mejor lo que queda por delante. Ya nos hemos comido un trimestre del año, quedan 9 meses por delante y entender un poco el desarrollo de los números del país. Jaime, gracias por estar con nosotros y haciendo este antecedente, ¿cómo nos resumes tú la película financiera, la película del flujo de caja, la película de los pagos que hay que hacer y lo que hay que cubrir a nivel de deuda o de financiamiento para lo que queda del año? Gracias por la invitación, Giovanni. Un gusto estar en tu programa. Un saludo aquí a la audiencia. Bueno, partamos de lo siguiente. El Ecuador tenía que cumplir ciertas metas fiscales del año anterior y, del gasto de noviembre del año anterior a enero de este año. El Fondo Monetario aquí estuvo en una misión los últimos días para revisar esos números. Y partiendo de esto, me parece muy importante mencionar hoy que el gobierno a último, con un gran retraso, presentó las cifras de déficit del año 2025 del presupuesto estatal, con la particularidad poco grata y poco responsable, que incluyen o incluyeron como ingresos del año anterior del presupuesto 853 millones de dólares de una, entre comillas, condonación de deuda de Petroecuador del año 2019, de los famosos convenios de liquidez. Esa operación hizo el gobierno para bajar artificialmente el déficit, porque no se puede registrar como ingresos una cuenta por cobrar que en el año 2019 Petroecuador la declaró como incobrable por los famosos convenios de liquidez. ¿Qué son estos convenios de liquidez? Los convenios de liquidez son los dineros o fondos que el Estado quita de Petroecuador ante su deficiencia de caja y que nunca los paga, ¿no? Entonces Petroecuador en 2019 registró como cuentas incobrables 853 millones de estos convenios de liquidez. Y extrañamente, en diciembre del año anterior, el gobierno en sus cuentas del presupuesto utilizan ese hecho como ingreso al presupuesto para bajar el déficit del año O sea, anterior. Petroecuador le perdona la deuda al Estado central. Exactamente, le perdonó la deuda al Estado central por estos convenios de liquidez, que no son otra cosa que Petroecuador tiene plata en sus cuentas, como el Estado no tiene, le quita esos fondos y dice después te pago con los convenios de liquidez. Entonces, con esta figura realmente antitécnica, pusieron eso como ingresos y el año anterior, al computar los ingresos y gastos de noviembre del año anterior a enero de este año e incluir estos ingresos, el déficit de estos 3 meses bajaría a 1.400 millones de dólares y la meta con el fondo es de 1.200 millones de dólares. O si se excluye, como debe ser, este registro inadecuado, Perdimos la sería señal. 2.300 millones de dólares. Y la meta del fondo 1.200 millones. Es decir, de cualquier manera se incumple esa meta, ¿no? Ok. Entonces, esto no es un manejo responsable, no es ético, ¿no? Que el gobierno acuda a este tipo de artificios para bajar el déficit e intentar cumplir unas metas fiscales del acuerdo, ¿no? Ya, pero hay una pregunta que me salta Y lo ahí, mismo pasa. Jaime, pero ahí es con respecto a Petroecuador, porque Petroecuador tampoco está bollante y además hay un problema de falta de producción petrolera, etcétera. El hecho Exactamente. de que le quitas esa plata que ya no se la vas a pagar, ¿cómo afecta el balance de Petroecuador? Bueno, en 2019 se supone que Petroecuador perdió patrimonio, ¿no? Y por tanto no tuvo posibilidades
de invertir, que es el problema crónico de Petroecuador. Mira tú que el año anterior la producción de Petroecuador bajó el 7%, bajó a 160 millones de barriles la producción de Petroecuador en 2025. El parecido al del año 2003. En 2013 se produjeron 153 millones de barriles. Y en el año 2014, que es el año de más producción, fue 203 millones de barriles. Y el año anterior cerró con 160 millones de barriles de producción. Es decir, las pérdidas en producción de Petroecuador son monumentales, ¿no? Y en gran medida es por este tipo de acciones, ¿no? Que el gobierno quita la plata de Petroecuador para solucionar, entre comillas, sus temas de caja, y Petroecuador no tiene para invertir, al margen de que no hay inversión privada, ¿no? Entonces, es lo que está pasando con las cuentas públicas y con Petroecuador, que es algo crónico, ¿no? Y para culminar este tema, a diciembre del año anterior, el déficit establecido en el acuerdo con el fondo es de 4.000 millones de dólares, 4.070 millones de dólares. Y según las cuentas del gobierno, con los ingresos ficticios estos, el déficit sería de 4.600 millones de dólares, incumpliendo la meta. Pero si quitas esos ingresos ficticios del presupuesto, el déficit real del año anterior fue de 5.400 millones, muy lejos de los 4.000 establecidos en el acuerdo con el fondo. Entonces, este tratamiento fiscal no es técnicamente correcto, responsable, ¿no? Esperemos a ver qué dice el Fondo Monetario Internacional sobre estos temas, y esperaría que el fondo no sea tan complaciente como ha sido hasta hoy, porque finalmente esto refleja que las cuentas públicas son poco manejables y que el Ecuador necesita reformas estructurales para poder sostenerlas, ¿no? Entonces ahora volvemos a lo que tú preguntabas, qué pasaría en este año, ¿no? En este año el déficit esperado del presupuesto es de alrededor de 5.300 millones de dólares. Hasta el mes de febrero de este año hay un déficit de 334 millones de dólares. Y el gasto es mínimo, ¿no? En sueldos, en deuda, en bonos de los pobres, y la inversión pública prácticamente está paralizada hasta el mes de febrero, ¿no? En la caja pública había alrededor de 2.000 millones de dólares, que incluyen los 1.000 millones de sobrante de los bonos basura. Están en caja allí, imagínate, en caja hay esos 1.000 millones pagando tasas de interés del alrededor del 9%. Entonces, la situación fiscal de este año va a ser compleja, las necesidades de financiamiento van a ser elevadas. ¿En qué orden están las necesidades, el total? Las necesidades totales están en alrededor de 14.000, 15.000 millones de dólares, sin considerar las cuentas por pagar y esos convenios de liquidez y los CETES. Las cuentas por pagar a 2025 cerraron en 5.000 millones de dólares, 4.900 y algo más, casi 5.000, lo mismo que ocurre siempre. Los convenios de liquidez, 1.900 millones, y los CETES de algo más de 2.000 millones. Es decir, con todo eso las necesidades de financiamiento superan los 20.000 millones de dólares. Pero de esos 20.000 hay una parte que son renovaciones, ¿no? Claro, dentro de eso se espera que interna se haga rollover, pero aún así se espera, el gobierno al menos espera que la deuda neta interna suba alrededor de 3.000 millones de dólares, es decir, aparte del rollover, que haya más compras de bonos por el seguro social esencialmente, pero aquí hay otro problema serio, porque el seguro social al fin de año cerró con tenencia de bonos del Estado, de bonos de deuda interna,
de 13.700 millones de dólares. Es decir, si el Estado le paga con bonos de deuda interna al Seguro Social, el Seguro Social acumula bonos en sus carteras, pero no puede hacer nada con esos bonos porque nunca les va a pagar el Estado, ¿no? Porque no tiene dinero. Y por otro lado, el fondo de pensiones, el año anterior, el que se paga a los jubilados, cerró con 7.700 millones de dólares. Dentro de eso, esos 7.700 millones de dólares están invertidos en préstamos quirografarios, en préstamos hipotecarios, en bonos del Estado. Es decir, no es líquido ese fondo. Entonces, si es que en este año el gobierno o el Estado, el Seguro Social, quisiese pagar a los jubilados con su bono, con su fondo de pensiones, no podría pagarlo. Tendría que pagarles con préstamos quirografarios, hipotecarios o bonos del Estado, lo cual es absurdo, ¿no? Y la brecha en este año entre lo que se recauda en el seguro de pensiones para pagar a los jubilados y lo que debe pagar a los jubilados es de alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, lo que está haciendo el Seguro Social es utilizar dinero de otros fondos, ya sea fondos de cesantía u otros fondos, o los intereses que cobran los diversos fondos por inversiones o por los mismos bonos del Estado, por préstamos, para pagar las pensiones. Pero esto ya resulta poco sostenible en el tiempo. También allí habrá que hacer reformas porque esto sigue complicándose año tras año, ¿no? Entonces, en este año, cubrir las necesidades de financiamiento va a ser prácticamente imposible si el gobierno no reduce el déficit de manera importante, ¿no? En el acuerdo con el fondo firmado por el gobierno, se esperaría en este año un déficit de 2.600 millones de dólares y un superávit de 190 millones de dólares hasta 2029. Esa sería la ruta fiscal. Pero eso no tiene, las cifras que acabas de dar de ese compromiso no tiene relación con lo que acabamos de hablar. Ninguna relación, porque entonces allí, Giovanni, lo que se evidencia es que el gobierno tiene que hacer ajustes importantes para generar más ingresos, reducir gastos y alinear y bajar el déficit público, no porque esté en el acuerdo con el fondo, sino porque las cuentas públicas, si siguen así, son realmente poco sostenibles, ¿no? El Ecuador no puede continuar lo que hemos hablado en tu programa muchas veces. Muchas veces. Déficit de más de 5.000 millones de dólares, financiando con ingresos temporales, manteniendo un gasto elevado, y ahora tratando de inventar ingresos que no existen para bajar el déficit. Solo ese hecho de inventar ingresos que no existen para bajar el déficit ya da la magnitud del problema fiscal, ¿no? Que no es manejable si no se efectúan ajustes o más ingresos para el Estado y se continúa con el ajuste del gasto público, porque todo el dinero del Estado se va en lo que hemos hablado siempre, en sueldos, en bonos de los pobres, en intereses de la deuda. Y ese es otro punto importante, porque los intereses de la deuda, que son casi 5.000 millones de dólares, paradójicamente siguen subiendo, y la última operación de los bonos basura, de la recompra y de todo esto, lo que hizo es aumentar el pago de los intereses de la deuda. En este año, con los bonos 2034 y 2039, se van a pagar más intereses de deuda y se van a pagar más intereses de deuda los próximos años, hasta 2030. Ya, pero tú hablaste del tema de parar el déficit. Si todos los años generamos déficit, como hemos venido generando en la mayor parte de los años, de los últimos 20 años, hubo algunas excepciones donde hubo superávits, pero pocas. Creo que fueron 2 años nomás en 20 años que hemos tenido superávit. Pero si seguimos teniendo en esta forma todos los años déficit, la solución es o generar más ingresos por algún motivo que sea sostenible, que no lo veo, o
reestructurar, digamos, el concepto del gasto público para poder gastar hasta donde las sábanas nos alcancen. Pero eso no se ha hecho ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior. Peor con el de Correa, que fue el que realmente creó y engordó al Estado de una forma insostenible. Lo que ha hecho los presidentes Moreno, Lasso y Noboa es heredar esa estructura engordada y tener que ver cómo resuelve el problema. Pero ahí la pregunta es, este presidente tomó algunas medidas valientes, como por ejemplo lo del tema del diésel. Pero eso sirve para era una cifra importante, pero eso no alcanza. O sea, hay que hacer mucho más. La pregunta es qué más hacer, porque aparentemente el tema, por ejemplo, del gasto corriente, digamos, ajustar los gastos hasta donde la billetera te alcanza, contigo lo hemos hablado 500 veces, pero no se hace. Y no se hace por muchas razones, por un tema político, por un tema de la legislación ecuatoriana que es absurda, de que no puedes despedir personal, toda una serie de cosas, pero no se hace. Sí, pero ahí es el gran problema del Ecuador, ¿no? Es cierto que en la época de Correa se destruyó todo, pero ya pasamos entre 2019 y 2025, 7 años de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de préstamos de los organismos multilaterales, de préstamos del mismo fondo, y seguimos con un déficit promedio de $5,000 millones en estos años. La economía crece poco, la inversión extranjera directa es casi inexistente. Y bueno, no se ha logrado como país enfrentar el tema fiscal. Y la gravedad de lo que quedó Correa se refleja en el hecho este último, ¿no? Si el gobierno lo hizo, y lo hizo bien, subió el IVA y eliminó el subsidio al diésel, y aún así hay un déficit de más de $5,000 millones. Y todo déficit significa más deuda. Y más deuda significa más pago de intereses. Entonces hoy toda la plata esa del IVA, todos los dólares de la eliminación del subsidio al diésel, se va en la estructura de gastos corrientes que siguen incrementándose. Porque los sueldos siguen en nivel elevado, casi muy poco se ha hecho allí. El pago de intereses de la deuda sigue aumentando porque aumenta la deuda pública. El pago del 40% de pensiones sube cada año porque hay más pensionistas y hay que pagar más pensiones. Entonces la estructura del gasto público y el gasto corriente sigue igual, y hay que volverlo a repetir porque la gente no tiene claro esto, ¿no? Dice, ¿dónde está el dinero del aumento del IVA y dónde está el dinero de los dólares de la eliminación del subsidio al diésel? Bueno, esos fondos lo que han contribuido es a mantener este elevado déficit o a bajarlo en algo, ¿sí? Porque el resto de gastos sigue subiendo el pago de intereses, lo de pensiones y otros gastos. Entonces seguimos en el mismo problema de no arreglar el tema fiscal, porque esa estructura perversa no se puede modificar. Y dentro de esa estructura perversa de gasto, las asignaciones para la inversión son casi inexistentes. Y aún así, falta dinero para salud, vemos los problemas de los hospitales, vemos los problemas de la educación. Entonces el asunto fiscal es extremadamente serio y no es lo que se dice que están ordenadas las cuentas públicas. Eso no es así. Mientras haya un déficit de esta magnitud, mientras la estructura de gasto siga como está, mientras no se emprenda reformas de la seguridad social para reducir ese gasto, y mientras la economía no crezca y no se reduzca el pago de intereses, bueno, las cuentas públicas van a ser poco manejadas, van a seguir así. Mira tú que la deuda pública total a diciembre del año anterior cerró en $86,000 millones. Si a esa deuda se agregan unos 4,000 millones de otros pasivos, son 90,000 millones. Y si a eso se agregan las deudas de la seguridad social, aparte de los bonos,
de 27.000 o 30.000 millones de dólares, un asunto que está ahí estancado, que no está claramente definido. Bueno, la deuda total es más de 120.000 millones de dólares. Entonces el pago de intereses de la deuda a este momento es superior a lo que se da a educación, a salud, triplica lo que se da a los bonos de los pobres, o más que duplica a lo que se paga por los subsidios a los mismos bonos, o supera lo que se da a los gobiernos seccionales. Bueno, el pago de intereses ya es una carga inmensa para el Ecuador, y que supera lo que se asigna a muchos sectores, y no se diga la inversión, pues, ¿no? Si la inversión está casi paralizada y se pagan intereses casi 5.000 millones de dólares, entonces uno dice, bueno, allí las cuentas públicas tienen problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La que hemos hablado, Giovanni, ¿no? No hay otra forma de bajar el déficit que no sea con más ingresos y con menos gastos. En el campo de ingresos se ha hablado, y en tu programa se ha hablado mucho tiempo, y en el mismo acuerdo con el fondo está, de reducir ese gasto fiscal que llaman, que son exoneraciones o otro tipo de cosas de los impuestos, ¿no? Exenciones y exoneraciones, que es ese gasto fiscal. Allí hay un margen para bajar o para generar más ingresos. Y por el lado del gasto, necesariamente hay que hacer algo más en el tema del pago de sueldos, son más de 10.000 millones de dólares, y reformar la seguridad social y hacer crecer la economía, ¿no? Porque el gran reto es ajustar las cuentas públicas y al mismo tiempo hacer crecer la economía, pero la economía tampoco crece. Este año el crecimiento será 2 o 5%, el crecimiento estructural que manejamos durante décadas, ¿no? No hay posibilidades sólidas de que la economía crezca. El gobierno está empeñado en fomentar la construcción, es posible que eso ayude, pero la inversión extranjera directa no va a venir en los montos que se necesitan si es que no hay reformas importantes en la justicia, en el manejo fiscal, en las condiciones para invertir. Por más que se haga esfuerzos de visitas o cualquier tipo de esfuerzos del gobierno, la inversión extranjera directa no va a llegar fácilmente, ¿no? Porque ellos necesitan condiciones claras para poder arribar capitales. Entonces la situación económica, fiscal sigue siendo compleja, mientras no se emprendan reformas de fondo, y muchas de estas reformas que cuestan y le van a costar más al Ecuador, y mientras no exista una suerte de grado de inversión para el país, ¿no? Porque el Ecuador al final tiene calificación en su deuda de bono basura, ¿no? De bonos especulativos. Pero eso te iba a decir, porque, a ver, el gobierno hizo un lanzamiento de bonos que no se había hecho hace tiempo, y bien por el hecho de que se reingresa a los mercados internacionales. Eso tuvo un efecto positivo en el sentido del plazo, lamentablemente a tasas muy altas. Como van las cosas, eso no va a cambiar. No creo que se lancen a hacer otra emisión adicional, a pesar del éxito de haber sido comprada en el mercado o demandada en el mercado internacional. No creo que se lancen a hacer otra nueva, y también preocuparía que se sigan lanzando a ese nivel de tasa. Pero es que yo en eso discrepo, porque se emitieron bonos de estos 3.000 millones que se recompraron, y la emisión fue de 4.000 millones de dólares. Pero o sea, 3.000 sirvió para pagar y 1.000 para deuda nueva. Y 1.000 para pagar, para cubrir necesidades de financiamiento de este año. Correcto. Pero Giovanni, no quiere decir que aquí se habla de que hemos accedido a los mercados de capitales, pero ¿cómo? ¿Cuál es el acceso a los mercados de capitales? ¿En qué condiciones? El nuevo país está en 481 puntos. Dime tú y los que nos escuchan, ¿con esa emisión de bonos crees que va a llegar inversión extranjera directa aquí? O sea, no ha llegado en los últimos 30 años o 20 años, y lo que ha llegado puntualmente ha sido en petróleo y minería, el resto no ha llegado para nada. Por eso, y tampoco va a llegar. Entonces, lo adecuado en esto de los bonos, al menos a mi criterio, hubiese sido
esperar en este año, hasta mediados de año más o menos, y que las cuentas públicas sigan ordenándose como corresponde, bajar más del riesgo país y emitir bonos a mediados de año para cubrir el pago de amortizaciones de este año de los mismos bonos, pero no una operación como la que se hizo, con costos elevados, con caja allí parqueada a altas tasas de interés y sin realmente y aumento de la deuda además, porque mira tú, Giovanni, la deuda en bonos aumentó en $1.000 millones, en 953 millones de dólares. Es decir, aumentó la deuda externa. La deuda externa este año ya llegó a 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el beneficio real de esta emisión de bonos, ¿no? En el sector privado no sé si ya haya abundancia de inversiones que ven inversión extranjera directa. No sé en el sector privado si se han logrado colocar afuera deuda a más bajas tasas de interés. Sigue el riesgo país en 481 puntos, más los bonos del Tesoro americano y más la reputación del país. Bueno, afuera se obtendrán préstamos de alrededor del 9-10%. Entonces, yo no sé, este famoso acceso al mercado habría que desmitificarlo. Al menos en mi criterio esto debió esperarse, hacer una emisión, como está en el acuerdo con el fondo, ¿no? Lo que se esperaba es una emisión de 1.000 millones a mediados de año para pagar las amortizaciones de este año, y eso hubiera sido lo correcto. A medida que va bajando el déficit, se encuentran las cuentas públicas más sólidas, baja el riesgo país, se puede acercar al grado de inversión y hacer que la economía crezca y sean otras condiciones. Pero en las condiciones actuales, la economía no va a crecer lo suficiente, la inversión extranjera directa tampoco va a venir y seguimos aumentando el pago de intereses, ¿no? Entonces, la situación es bastante compleja. Yo creo que el país está inmerso en una suerte de negación de lo que debe hacer, y todas estas cosas pasan como parte del paisaje, Giovanni. Y cuando un país se acostumbra a hacer parte del paisaje, estos desajustes, estas cosas que pontifiquen adecuadamente, es difícil salir. Y mira cuando un país hace las cosas bien, en cambio, y ya se acostumbra a hacer las cosas bien, cualquier desliz es penado por la misma sociedad. Te voy a poner el caso de Chile, ¿no? Chile el año anterior cerró con un déficit de solo 2.8% del PIB, ¿no? Y ya toda la sociedad ecuatoriana, la sociedad chilena y el nuevo presidente, y todos dicen, le están dejando acá un déficit elevadísimo, que tiene que él ajustar ese déficit a sus proyecciones estructurales, que eran del 1,7% del PIB, del 1,7% del PIB. Y en Chile se están lamentando de que porque hay este déficit supuestamente elevado y que se han desajustado las cuentas públicas, están lamentando que el riesgo país de Chile haya subido a 90 puntos de los 89 o algo menos que estaba. Mira tú la comparación, ¿no es cierto? Cuando un país se acostumbra a hacer bien las cosas, cualquier pequeño desajuste es lamentado por toda la sociedad, por toda la economía, ¿no? Así es. Te tengo que interrumpir, Jaime, porque tenemos que irnos a un corte. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal. Jaime, hay tantos frentes todavía abiertos por resolver para poder convertirnos, ojalá algún día, en un país con otro tipo de visión financiera y visión de gestión económica. No quiero quitar méritos a todos los ajustes que hay que hacer,
pero por ejemplo el largo monstruo sin poder resolver, el gran elefante en la habitación, porque uno de los grandes elefantes en la habitación era y sigue siendo parcialmente lo de los combustibles, pero el otro es la problemática del seguro social, que tiene por un lado el gran problema del aporte que tiene que hacer el 40% el Estado central al IES, pero en sí también el problema propio del IES, de su propio déficit. Ayer veía algún grupo que se quejaba en televisión con respecto a la nominación de los vocales para el IES, y eso ha sido una vieja historia, pero lo cierto es lo que tú dijiste en la primera parte de la entrevista, que no importa qué gobierno sea, si sea de izquierda, de derecha, de centro, siempre han utilizado el IES como una especie de caja chica del Estado central. Pero el tema es hasta cuándo, hasta dónde y cuándo se van a tomar las medidas que han sido mapeadas ya en un estudio previo que se hizo en el gobierno del presidente Lasso, y que más allá de tenerlo impreso y archivado, entiendo yo que no se hizo nada. Y este Giovanni, es uno de los grandes elefantes del país. Y si el Ecuador, si el gobierno y los próximos no hacen reformas, esto va a estallar, Giovanni, porque mira tú, el año anterior, el total de fondos de la Seguridad Social fueron 33.000 millones de dólares, porque la Seguridad Social tiene varios fondos, ¿no? Fondo de cesantía, fondo de desempleo, una serie de fondos, entre esos el fondo de salud y el fondo de pensiones, ¿no? Entonces el fondo de pensiones tenía al año anterior 7.700 millones de dólares y el fondo de salud apenas 400 millones de dólares, ¿no? Imagínate tú que el total de fondos que tienen las administradoras de fondos en Chile, un país parecido en población al Ecuador, supera los 100.000 millones de dólares. Supera los 100.000 millones de dólares. Eso te da la medida de la precariedad de la seguridad social y del fondo de pensiones en este momento en el Ecuador. Entonces, no puede el Ecuador seguir cada año tomando las rentabilidades de los fondos o tomando de un fondo para pasarle a pensiones y tratar de año a año ir pagando las pensiones con ajustes que ya no dan más, ¿no? Porque, como decía hace un momento, la brecha entre lo que se recauda en un año para pagar pensiones, recauda a través de los aportes personales y patronales, y lo que se necesita para pagar pensiones en este año, según el presupuesto de la Seguridad Social, lo que falta son 3.000 millones de dólares. Y si el fondo de pensiones es de 7.700, bueno, si solo en el Seguro Social hubiese solo el fondo de pensiones, ese fondo apenas se agotaría en 2 años. Eso considerando que además el fondo de pensiones de 7.600 millones de dólares no es líquido porque tiene la mayoría en préstamos quirografarios, hipotecarios y bonos del Estado, es decir, son papeles, son cosas que no pueden, no son dólares que están allí en ese momento para pagar. Entonces, el problema de las pensiones tiene 2 aristas, ¿no?, de la seguridad social. Para que el gobierno pueda pagarle a la seguridad social el 40% de pensiones en efectivo, no en bonos, porque el año anterior el 40% de pensiones fue 3.200 millones de dólares. Entonces, para que el gobierno pueda pagar en efectivo, tiene que ajustar sus cuentas. Tiene que tener más ingresos, menos gastos y ajustar sus cuentas para que pueda pagarle en efectivo el 40% de pensiones. Pero eso es suficiente para la seguridad social. Entonces, al mismo tiempo, en la seguridad social hay que hacer reformas para que tenga más ingresos. No hay otra salida. ¿Y de dónde vienen los ingresos para la seguridad social? De aumentar las aportaciones. Es decir, no hay otra alternativa, ¿no? También cambiar los cálculos de las pensiones y otras acciones que se pueden hacer.
Pero en rigor, el tema de pensiones tiene que enfrentarse ya por las dos frentes, por ajustar las cuentas públicas para que el Estado dé en efectivo los dólares para que puedan pagar pensiones, y por otro lado reformas a la seguridad social para que la seguridad social tenga más ingresos, y los dos hechos paralelos vayan con el tiempo mejorando la situación de la seguridad social, porque claro, este gobierno, mira tú, este gobierno entre 2023 y 2025, ¿sí?, le ha entregado bonos a la seguridad social en cerca de 4.000 millones de dólares, en 4.400 millones de dólares. Es decir, los bonos, la deuda interna en estos años, entre 2023 y 2025, subió en 6.800 millones de dólares, y el último año en 4.000 millones. Y en la seguridad social, los bonos que tenía la seguridad social entre diciembre de 2023 a 2025 subieron en 4.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué hace el Seguro Social con los bonos del Estado? ¿Qué hace el Fondo de Pensiones con bonos del Estado? ¿Acaso al pensionista le van a decir, toma tu pensión con estos bonos y cobra al Estado? No. Entonces, este tema es un tema crucial en el Ecuador. Hay esencialmente tres temas de fondo en la estructura de las cuentas públicas. Los sueldos, que son 10.000 millones, el pago de intereses, casi 5.000 millones, y el pago a las seguridades sociales, que son más de 3.000 millones, y con ISFA-SPOR casi 4.000 millones de dólares. Eso absorbe casi todo. Aparte de eso, lo de los gobiernos regionales, que son como 3.700 millones de dólares, y no se sabe cómo va a quedar este año esas entregas de transferencia al gobierno seccional. Entonces, estos tres puntos que son claves y que no se logra realmente arreglar, son esenciales de enfrentarlos, porque si no, las cuentas públicas no van a ser sostenibles, el seguro social tampoco es sostenible, y a la par, si la economía no crece, tampoco ayuda. Entonces, ¿cuál es lo obvio que hay que hacer de sentido común, pero que a su vez cuesta hacerlo? Es hacer crecer la economía, bajar el déficit fiscal para que la relación de deuda siga mejorando, baje el pago de intereses, y al mismo tiempo hacer reformas para que la seguridad social esté mejor y en el tiempo esté mucho mejor y pueda pagar las pensiones. Entonces, crecer la economía, bajar el déficit y reformas para la seguridad social. Y ese es un tema que hay que enfrentarlo, pero necesita una visión de Estado, necesita realmente un manejo totalmente riguroso, porque además en este entorno tiene que haber el espacio para que el sector público pueda invertir, y para que el sector público además tenga el dinero para las medicinas en la salud o para los fondos para educación. Entonces, esa relación, crecimiento económico, reducción del déficit, reforma de la seguridad social, y en ese marco encontrar los espacios para la inversión y para el gasto social, suena lógico, pero necesita una gran visión de Estado, grandes esfuerzos, y más que todo que el Ecuador entienda todas estas cosas, como Ecuador, ¿no? Porque los gobiernos pueden hacer esfuerzos, el gobierno ha hecho esfuerzos para tratar de atraer inversiones, para aumentar exportaciones, para una serie de cosas. Pero vemos que no es suficiente, porque además la misma sociedad se opone a muchas cosas, ¿no? En la consulta se opuso a inversiones, que no vengan inversiones externas, que no haya arbitrajes. En la consulta se opuso a reformas en el sector laboral. Entonces, en el fondo, el problema es de sociedad como Ecuador y de un gobierno con una visión estadista de Estado a largo plazo, que sea capaz de transformar esa percepción de la sociedad y enfrentar las reformas que hay que hacer. Pero si seguimos en esta suerte de anomia, de negación,
y seguimos sobreviviendo y con eso estamos... Pero ese es el problema. Van a haber problemas serios. Pero ese es el problema, Jaime, que tú mencionas de este estado de negación, ¿no? El Ecuador tiene problemas, por ejemplo, de empleo. Tenemos más del 40%, o sea, menos del 40% de las personas en edad de trabajar con un trabajo formal. Sin embargo, no se quieren hacer reformas, no se quieren aceptar reformas de ningún tipo, y cada vez que se quiere tocar algo, el gobierno algo quiere hacer con respecto al tema de las horas y resulta que ya salen a reclamar. Hay problemas serios con el IES, como ya acabas de explicar. Cuando quieren hacer alguna reforma, salen a reclamar. Habían y hay parcialmente grandes costos para el Estado con respecto al subsidio del gas, gasolina y diésel, que ya en gran parte se han eliminado. Se crearon grandes manifestaciones que incendiaron las ciudades, que incendiaron Quito, que destruyeron propiedad pública y privada, y no se quiere cambiar. Entonces, no quieres cambiar y no quieres cambiar. Tenemos problemas de falta de recursos, pero sin embargo nos damos el lujo de apagar los pozos del Yasuní en Teté. Tenemos grandes problemas de falta de recursos y se dice que no a la minería formal, pero se hacen los locos esos mismos sectores que van a tirar piedras de la minería informal que saquea el país a diestra y siniestra y contamina los ríos. Entonces dime a qué clínica psiquiátrica nos vamos, porque no entiendo. Exactamente, y tú lo has enfocado muy bien, y cabe retomar la palabra de un expresidente, ¿no?, que dijo que hubiese querido tener una mejor sociedad, porque en el fondo es un problema de sociedad, ¿no? Entonces, si la sociedad en su conjunto, con una conducción adecuada, no entiende estas cosas, bueno, lo que va a hacer es a profundizar los problemas y hacer cada vez más pobres. Tú mencionaste la mayoría de población en la informalidad, más 4 millones de personas en la pobreza y todos los males. Y con objetividad en este momento, Giovanni, en este momento, miremos el país. ¿Hay crisis en la seguridad social o no hay crisis en la seguridad social? Por supuesto. Hay crisis en la seguridad social. Nadie lo duda. ¿Hay crisis en la salud? ¿Hay o no hay crisis en la salud? Por supuesto. Por supuesto que hay crisis en la salud. Entonces, no, eso es lo que estamos viviendo. ¿Hay crisis en la inversión pública? Hay crisis, estamos viendo. O sea, no hay dinero. Los problemas de la infraestructura pública son lamentables. Luego, ¿hay crisis en el sector judicial? ¿Hay o no hay crisis en la justicia? Bueno, por supuesto. Viendo, ¿no es cierto? Está bien. Y la crisis en la justicia empantana todo. Porque sin inseguridad jurídica no puede haber progreso. Exacto, no puede hacer nada. Y luego tenemos la crisis de la inseguridad. ¿Hay o no hay crisis? Todos están allí. Todos los problemas están allí. Y vemos a propósito este rato de las inundaciones en la costa principalmente, en varios sectores. Vemos la precariedad que hay en esos sectores, ¿no? Es decir, esto desnuda la precariedad de la infraestructura y de cómo vive esa población. Porque si uno mira cómo vive esa población, vos ves casas pobres, precarias, de caña, las mismas que había hace 50 años. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, no entendemos que el Ecuador tiene una precariedad tal y estamos acostumbrados a eso. Entonces, para cambiar todo esto necesitamos otra visión de la sociedad, otra visión, conducida con un liderazgo, con otra visión de Estado que diga, bueno, señores, reflexionemos ya, estamos en esto y unámonos y vayamos por este camino hacia el progreso, pero que no es un camino fácil, que exige sacrificios, exige esfuerzos. Y tú lo describiste muy bien, cómo se oponen a todo. Y en este momento, por ejemplo, ¿cuánto costó eliminar el subsidio al diésel? La gente que salió a destruir, los indígenas, todo lo que todos sabemos de este año. Y muchos dicen, bueno, eliminamos eso y subimos el IVA y vean, y tenemos los mismos problemas. El déficit elevado, no hay plata para la inversión, no hay plata para educación, no hay plata para salud, hay poca plata para luchar contra la seguridad. Entonces, es evidente que los problemas son grandes. Entonces, lo que hay que hacer es, en primer término, con absoluta claridad y honestidad, decirle al país, vean señores, esto es así, ¿no? O sea, entendamos las cosas.
porque si la sociedad en su conjunto no entiende la situación real, cómo funciona todo esto, cómo funciona el fisco y la economía, cómo puede estar dispuesta a reformas, ¿cierto? Entonces, hay que decir que encarne en la sociedad entender estas cosas. Este momento, Giovanni, y hay muchas voces que dicen, ya hay otro boom petrolero con el aumento del precio del petróleo, ¿no? Entonces ya con esto el Ecuador otra vez va a tener plata para... Pero perdóname, perdóname, están equivocados porque vamos a gastar más plata en importar combustible. Porque encima la refinería Esmeraldas es otro agujero negro porque encima no funciona ahorita. Exacto, entonces en este momento ya el precio del petróleo que bajó a $84, creo que está ahora, este día. Digamos que tenemos un ingreso adicional por petróleo de $400 millones. Si tienes un déficit de 5.300, bajas del déficit a 4.900. Entonces ahí no es que va a haber plata para educación, para salud. Eso si es que el precio del petróleo se mantuviese en esos niveles de promedio hasta el fin de año, pero eso no va a ocurrir. Pero además, como tú dices, entonces hay que gastar más en importación de derivados, la producción de petróleo sigue decayendo, por tanto se exporta menos. Por otro lado, el ITT también se está dejando de producir. El año anterior, por no exportarlo del ITT, el Ecuador perdió $300 millones. Correcto. Y la sociedad, la gente, los de izquierda, tienen que estar claros de que la eliminación del subsidio al diésel compensó varias cosas. Compensó que la baja de la producción de petróleo, la baja en las exportaciones, el aumento, la disminución del precio del petróleo el año anterior, la reducción de la explotación del ITT, y además, para compensar esto, se entregó menos recursos a Petroecuador para inversiones y por tanto se produjo menos. Pero estas cosas deben ser de común entendimiento de todos, ¿no? Correcto, pero ese entendimiento es el que no llegamos. Y nos quedan solamente 2 minutos y contigo hemos hablado que lamentablemente un gran lastre para el país es este peso, digamos, esta lucha entre los intereses políticos y los intereses económicos, entre las decisiones políticas para poder ganar elecciones y las necesidades y las decisiones económicas para poder poner en orden la economía. Y ahí está esa balanza y lamentablemente el peso de lo político afecta a lo otro. Exacto, el peso de lo político, de los intereses económicos y sociales y esos dogmatismos de determinados sectores que no entienden las cosas y que a pesar de que 2 más 2 es 4, dicen que 2 más 2 es 5. Correcto. Entonces así el país no va a ninguna parte y lo estamos viviendo, Giovanni. Y al final, ¿en qué se mide todo esto? En que tenemos un ingreso por habitante de $500 al mes, Giovanni. Y esa es la realidad. Y eso es todo. Y dentro de eso tenemos ejércitos de pobres, de subempleados, desempleados, de déficit. Pero se vende la idea, se vendió la idea, sobre todo en la época donde se despilfarró tanto el dinero, que con ese ingreso de 500 queríamos tener los beneficios de Suiza, de ser suizos. Y realmente no cuadra. Tú no puedes tener beneficios de Suiza con una producción y una productividad como la que tenemos nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, Jaime. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora de tu tiempo. Gracias también a ustedes por estar conectados a esta radio. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.